Buenas. Cuando analizamos un videojuego es muy común centrarse en los gráficos o el gameplay, pero también es importante el mirar cosas más pequeñas y concretas, que a simple vista pueden no parecer muy relevantes, pero tras ellas tienen muchas cosas importantes que hay que tener en cuenta. Una de estas cosas que generalmente se pasan por alto siendo el mood. El mood o feel es un sentimiento o un estado de pensamiento en un momento concreto. Pero en el sector de la divulgación de videojuegos se tiende a asignar la palabra al sentimiento que te transmite un juego o una zona, o a la propia habilidad que tienen estos de comunicar ese sentimiento. Por ejemplo, el Animal Crossing transmite un mood muy tranquilo y sosegado, mientras que un juego como el Doom da una sensación más activa y agresiva. Esto es algo muy importante a la hora del desarrollo y análisis de videojuegos. Pues, de forma general, el mood va a ser lo que se le queda atascado a la gente en la cabeza. Por eso mismo voy a explicar qué forma tienen los videojuegos de aplicar un mood de forma consistente usando ejemplos de un juego indie que los aplica de forma magistral, el Coffee Talk. Y también porque quiero hablar un ratillo de una saga de juegos que me gusta mucho. El Coffee Talk es una novela visual situada en un mundo similar al nuestro, pero en el que hay como múltiples razas fantásticas y folclóricas, estilo banshees, elfos, tieflings, donde tú eres el dueño de una pequeña cafetería y tendrás que servir a gente muy diversa, con historias muy interesantes. Bueno, a lo que íbamos, que este triunfa en setear un mood consistentemente y en mantenerlo a lo largo de todo el juego, siendo consciente de que es relevante en cuanto al mood y teniéndolo muy cuidado. Estas cosas siendo mayoritariamente la historia, el gameplay, la música, el apartado sonoro y el apartado visual. Empecemos por la historia. La historia, a la hora de aplicar un mood, no es ninguna locura. Funciona, pero sin más. Pero la cosa es que la forma óptima que tienen de expresarlo no es con la historia per se, sino con la forma de contarla. Déjame explicarme. La historia, en sí, es difícil que se tenga un mood por sí sola. No digo que sea imposible, pero generalmente lo que transmite el mood de una historia es el cómo se cuenta, tanto como la forma de presentarla, ya sea si la presentas directamente al jugador mediante diálogos y cinemáticas, o si se lo presentas de forma críptica entre murales y objetos, o también la facilidad de acceder a esta historia. Si el jugador tiene que buscar activamente la historia mediante niveles de amistad o misiones, o si se la presentas de forma lineal y directa, al progresar a lo largo del juego. Estas son las cosas que importan, pues según cómo cuentes la historia, vas a transmitir cosas distintas. Por ejemplo, si tu personaje no debería saber nada de la historia y quieres transmitir eso mediante esta, harás que la historia se muestre de forma críptica y difícil de encontrar, al estilo Dark Souls. Este tipo de cosas serán las que ayuden con el mood, más que en sí la historia. En cuanto al Coffee Talk, la historia está contada de forma lineal y directa, en base a un sistema de diálogos bastante simple. Y aunque parezca plano y aburrido, es necesario que sea así, ya que al ser el eje central de la historia, es importante que el jugador se interese y le sea de fácil acceso. Y al utilizar un sistema simple de diálogos, se te hace más fácil diferenciar personajes y ponerles mejor cara y entenderles mejor la diferencia entre personalidades. Si la historia fuera más difícil de encontrar, ya sea por cosa del gameplay o por obligarte a irte a otro medio como los libros físicos, esto estaría fallando en su objetivo principal, el ser presentada de forma efectiva y que el jugador se siente interesado por el juego. La historia aquí está súper currada, y aunque no le pueda hacer justicia aquí, sin duda es algo que recomiendo muy fuerte. El gameplay puede transmitir mucho, y sin duda el mood no es algo que esté fuera de su alcance, a pesar de que dentro de lo que se discute en este vídeo, sea de lo que menos afecte. Ten por seguro que puede añadir unas capas de lo más interesante. Los ejemplos son más bien limitados, pero el más claro es la frustración y la libertad, usando la restricción para dar esos efectos. Esto se puede ver en juegos como Blasphemous o toda la saga Soulsborne, que utilizando movimiento más restringido, ataques que piden más compromiso y de forma general un gameplay más clunky, hace que mediante la frustración te sientas oprimido y sofocado. En cambio, la parte de la libertad se puede ver en juegos centrados en la movilidad o la velocidad, como la saga Spider-Man de PS4 o Neon White, que mediante un movimiento rápido y ágil te hacen sentir libre, haciendo que el mood recoja más de este estilo. En lo que respecta al Coffee Talk, el gameplay no es algo de lo que pueda presumir.
No por ello significa que sea malo per se. Es una novela visual, lo cual ya restringe este apartado de forma significativa, pero dentro de lo limitado que está, encuentra su pequeña forma de darle la vuelta para que sea menos repetitivo y aportar al mood de alguna forma. Esto lo hace con un pequeño minijuego de hacer café, esto afectando más a la fantasía de llevar una cafetería y a romper un poquito la monotonidad que al mood en sí mismo. La cosa es que también determina la ruta que estás llevando, lo que da un poquito más de input, lo cual es muy importante, pues según el input que tenga el jugador, este se va a sentir más o menos limitado, como ya mencioné anteriormente. Y si el jugador no tiene suficiente input, el jugador se va a sentir frustrado y va a perder interés porque esto deja de ser un videojuego y pasa a ser una serie de televisión. Y lo que haga deja de importar. Por eso los juegos narrativos estilo Telltale o Detroit Become Human tienen decisiones falsas que no terminan de afectar la historia. Es para que el jugador piense que tiene más input del que de verdad tiene y se interese más. La música, en mi opinión, es la parte más importante en cuanto a transmitir un mood. Es una forma consistente de transmitir sentimientos de múltiples formas. Todas ellas importantes, y todas aportando de maneras distintas, como el timbre o instrumento, que te pueden dar sensación de lugar, poniéndote un ukelele en una playa de Hawái, o de persona, asociando instrumento a personajes. Otra forma es mediante el estilo de música. Una música lofi, al final, te va a relajar un poco más comparado con el heavy metal de Doom. A su vez, la angustia de un juego de terror lo vas a sentir más con una música tensa que con una relajada. También se puede utilizar el volumen. Cuanto más baja esté la canción, más de fondo se sentirá, poniéndole menos interés, lo que dará un poco más la impresión de música de fondo como en un bar o similares. Mientras que si lo pones muy alta, el focus se dirige a esta, aumentando todo lo que podría transmitir, al coste de no poder sentir relajación con esto. Generalmente tienen que ser sentimientos fuertes para volúmenes fuertes. Además, la música se puede utilizar para provocar disonancia entre varios apartados. Si tienes una canción muy alarmante en una zona tranquila, te pondrás nervioso. Al igual que si en una situación alarmante tienes una música muy animada, dará la sensación de que las personas de la escena como que no entienden lo que están haciendo. La música es una parte muy rica de cómo setear un mood, por eso mismo se puede desarrollar hasta extremos increíbles. Esto a su vez hace que haya que mantener un ojo sobre este apartado, ya que igual que puede ayudar, también puede perjudicar y hacer que el juego no se tome en serio a sí mismo, si momentos importantes para la trama no tienen canciones adecuadas. Aquí, el Coffee Talk toma un acercamiento curioso, pues, quitando momentos puntuales, no tiene canciones asignadas para cada momento, sino que las randomiza, acercándose más a lo que hace Minecraft, pero por razones distintas. Minecraft tiene una música aleatoria, ya que nunca es capaz de predecir lo que está pasando en tu partida, así que deja eso a los dados. En cambio, el Coffee Talk randomiza sus canciones, en parte para la fantasía de estar en una cafetería, y principalmente porque no tiene necesidad de cambiar el mood, sino de mantenerlo. Quiero decir, el mood general del Coffee Talk es muy de chill y relajado, y se centra más en incrustar este mood a fondo que en estar cambiándolo de forma constante. Así que, las canciones todas dan un rollito similar, para grabar todo lo que ya está aportando las demás. La parte del randomizado busca romper la monotonía que altera el mood, lo cual es muy importante en juegos que buscan mantener constancia en un feeling, y esto siendo lo que mejor se le da al Coffee Talk. El apartado visual es algo a tener en cuenta desde el inicio del proyecto, pues esto va a ser lo primero que vea el jugador, ya sea al entrar al juego o al verlo por internet, por lo que también va a ser lo primero que reciban del mood. Una cosa muy importante a tener en cuenta y que no todo el mundo se percata es el poder que tienen los colores a la hora de aplicar ese feeling de forma pasiva, ya que el cerebro humano asigna distintos sentimientos a cada color que percibe. Por eso las empresas de comida rápida tienen colores verdes, que dan la impresión de ser más saludables, naturales y demás. O rojos, para calidez, cercanía y felicidad. Y esto también es aplicable a los videojuegos. Las paletas de colores usadas en un juego van a afectar brutalmente al feeling, como los típicos juegos cookies indies que te dan una paleta de colores pasteles para darte la sensación de calma, bienestar y de como volver a ser un niño chico. O el Hollow Knight, con su casi escala de grises en su zona principal y sus colores desaturados a lo largo de todo el juego. Te presenta con un mood lúgubre y desesperante, con bastante desgana, en el que todo está en decadencia.
El estilo visual también es súper importante, con sus cambios de seriedad, sentimientos, frames y mil cosas más. A su vez que es importante, es complejo. Por eso mismo, le reservo un huequito aquí al ladito, lo dejo ahí en la esquinita y ya más adelante haré un vídeo. Lo negativo de este recurso de forma generalizada es que en el momento en el que el jugador se acostumbra al estilo gráfico, este deja de aplicar el mood tan drásticamente. No para por completo, obviamente, pero pasa a un rol más pasivo, digamos. A diferencia de la música, que al tender más fácilmente al cambio no le cuesta nada mantener consistencia en el mood. Esto claramente exceptuando a juegos que cambian constantemente el estilo visual, como los Danganronpa al pasar a una ejecución, o prácticamente todo el Inscription. Vamos, que como afecta a esto se puede ver hasta en películas como Spider-Man Into the Spider-Verse. Cada personaje tiene un estilo visual único, lo que hace que de primeras te transmitan algo distinto, tanto en el estilo de animación como en el de dibujo. El más ferviente ejemplo de esto siendo Spider-Ham, el cerdo, que con sus animaciones al estilo Looney Tunes y sus colores desenfadados no te lo vas a tomar tan en serio y lo vas a dejar más como comic relief. En lo que difiere Miguel O'Hara de la secuela, que con bordes cortantes y manteniendo seriedad todo el rato te da vibes más intimidantes y severas, como que te está juzgando constantemente. Y volviendo al Coffee Talk, este mantiene un estilo pixel art consistente a lo largo del juego, sin cambios significativos. Pero no importa, pues el estilo base aplica todo lo que el título necesita. La paleta de colores es bastante oscura y tranquila, lo que ayuda a dar la sensación de estar de madrugada en una cafetería tranquila. El estilo pixel art, por su parte, le da un estilo más propio y un toque nostálgico, antiguo incluso, reconfortante, que aporta fuertemente a la relajación del propio título. Como ya he dicho anteriormente, el juego en estos aspectos se centra en la constancia. Como el objetivo es afirmar un mood y boostear la magnífica historia, no le interesan cambios bruscos que rompan con estas cosas que ya ha planteado. El sonido, a diferencia de su hermana mayor, la música, no mantiene tanta importancia en cuanto al mood, pero no por ello significa, como ya he dicho, que no tenga ninguna. Al final, los sonidos aportan a la seriedad de un título, al sentirte que estás dentro del setting. A lo que me refiero es que si estás en una situación tensa, en un setting similar, no va a ser correcto que en los menús, al pasar por encima de unas opciones, suene un quack de un pato. A su vez, en el caso contrario, sonidos muy serios no quedarán bien en un setting más desenfadado, excepto que busques una parodia. Aparte, tiene su importancia en dar información, ya que recibimos antes el sonido que imagen, y reaccionamos más rápido. Así que, para dar sentimientos fuertes rápidamente, otra vez, el apartado sonoro va a ser lo mejor. En cuanto al Coffee Talk, este usa dos cosas principalmente: los sonidos de la cafetera a la hora de hacer café y el sonido al entrar la gente, tanto pisadas como una pequeña campanita. Esto, aparte de darte información de quién llega y cuándo llega, o que la máquina está activa de nuevo, no hace mucho. Lo que sí que hace es el sonido de la lluvia, que al estar constantemente de fondo, que como habré dicho ya en este vídeo mil y una veces, le añade al mood, que si relajación, que si de chill y todo el rollazo, vamos. Y ya concluyendo un poquito con todo el tema de el mood es algo muy importante que afecta a cada parte del desarrollo y hay que tener en cuenta en cada momento, sobre todo con la música, que es lo que más afecta, y el apartado visual, que va a ser las primeras impresiones, lo que no significa que tengas que dejar el resto de apartados descuidados, pero sí que le eches un ojito especial a estos. Y también recalcar que a la hora de analizar también es algo importante mirar estas cosas, porque a veces te puedes equivocar cuando está un mood bien puesto y cuando no. Esto me ha llevado un rato, me cago en la palabra bonita. Narrar es complicado, coño. Bueno, como siempre, cosas de youtubers, vídeo arriba, vídeo abajo, suscribíos, bla bla bla, like, muerde el like, que tengo hambre y quiero comer, pero no tengo nada y tengo sed. No sé. Eso, like, cosas, vídeo del Zelda aquí, vídeo de no sé qué. Adiós.